Que el Señor me los bendiga. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y le damos gracias al Señor que siempre están ahí pendientes y que se conectan cada lunes para conocer un poco más, ¿verdad?, de la vida de cada uno de nuestros invitados, compartir una pequeña porción de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y lo encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 23, del 1 al 4, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando nosotros nos encontramos en momentos de dificultades, cuando nosotros estamos desesperados o cuando nos encontramos en ese valle de sombra y de muerte, pero hemos puesto nuestra confianza en el Señor, Él es quien nos libra, Él es quien está con nosotros, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Para mí es un gran privilegio tenerla aquí para compartir y conversar con ella, ¿verdad?, sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Hay que darle la bienvenida a nuestra hermana Yesenia Vázquez. Que el Señor te bendiga. Bienvenida. Amén. Al contrario, muchas gracias a ustedes, a hermano Miguel, al programa del equipo íntimo, a usted, hermana Alda, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que tú puedas presentarte para los que no te conocen, ¿verdad? De dónde eres, de qué pueblo eres, del país donde eres. Y que nos cuentes también un poco de tu infancia. Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Yesenia Vázquez y soy de la ciudad de Guatemala, departamento de Quetzaltenango, municipio de San Martín, Zacatepeques. Yo le doy gracias a Dios porque vengo de una familia cristiana. Crecí, mi niñez fue algo muy lindo porque mis padres me enseñaron buenos ejemplos. Entonces yo veía a mis padres sirviendo a Dios, buscando de Dios en mi niñez. Pero en mi adolescencia fue otra cosa. Entonces creo que como todo joven o como todo adolescente, siempre como que si hay etapas que llegan en la vida, ¿verdad? Donde no queremos saber nada de Dios, queremos estar sueltos y hacer lo que queremos en la vida, ¿verdad? Pero sí me gustaría testificar un poco. He deseado, incluso he testificado a algunos jóvenes o algunas jovencitas con quien he tenido la oportunidad de conversar. Testimonio que tengo, ¿verdad? En mi adolescencia, cuando yo tenía 14, 15, 16 años por ahí, me enfrenté en una etapa muy, muy difícil, porque en esa etapa fue donde pues yo quería hacer lo que yo quería en la vida, pero gracias a Dios de que siempre tuve personas que me aconsejaran, por ejemplo mis familiares, mis padres, que siempre me daban consejos, ¿verdad? Y entonces durante todos estos años hasta ahora, hasta donde estoy ahora, he experimentado, por ejemplo, yo vengo de una familia de recursos, o sea, materialmente, pues mi familia tenía mis padres. Nunca me hizo falta nada materialmente, como te decía O sea, tu familia estaba en una buena posición económica. Estaba en una buena posición económicamente, gracias a Dios. Nunca a mí me hizo falta nada, siempre tenía lo necesario. Y es algo que yo viví donde no sufrí la pobreza, gracias a Dios, no sufrí eso de que... O sea, tú no sabes lo que es andar descalza. No sufrí eso, gracias a Dios. Siempre tuve ropa y ropa en aquellos tiempos, pues ropas finas. Y también comida, nunca me hizo falta nada, un techo, tenía mi propia recámara, tenía televisor en mi recámara, pues tenía todo lo necesario. Todo lo que un adolescente deseara en estos tiempos también, ¿no? Así Y en aquellos tiempos también, porque
Hay muchas personas que han pasado muchas necesidades y han tenido que luchar para seguir adelante, para poder sobrevivir, pero a ti no te tocó eso. Sí, así es. Y, ah, y a través de eso, ¿verdad? De las bendiciones que Dios nos da a veces en la familia, con los padres, a veces nosotros como adolescentes, en vez de hacer tomar decisiones correctas, tomamos decisiones incorrectas. A veces por tener la capacidad que uno tiene, eso mismo nos hace llevar a escoger un camino, ¿verdad? Que no es correcto. En mi caso, ¿verdad? De que tenía dinero, podía comprarme lo que yo quisiera. Entonces, me aproveché de eso, ¿verdad? Y ahí fue donde poco a poco, ¿verdad? La rebeldía empezó a entrar en mí, en mi persona. Y cada día yo era muy diferente, cada día yo ya estaba cambiando, cada día también mis padres se daban cuenta. Me empecé a juntar con malas compañías, o sea, malos compañeros o compañías Compañeros que te inducían a hacer lo malo, pues, pero también porque se aprovechaban de ti, porque te miraban que tú tenías buena posición económica también. Sí, sí, ajá, y entonces y eso me hizo como apartarme, ¿verdad? Del camino correcto que yo debí llevar en la adolescencia, como que si el enemigo ahí se aprovecha bastante de nosotros, porque yo digo ahora que ya soy más adulta y digo, eh, eh, el propósito del enemigo es llevarnos a otro camino, tentaciones, cosas, ¿verdad? Que nos aparta de Dios. Entonces, en mi caso, ¿verdad? En mi testimonio, así pasó. Y me gustaba, era adicta a la música mundana, no podía vivir ni un segundo sin música mundana. Incluso empecé a comprar en esos tiempos, pues vendían CDs, DVDs. Entonces a mí no me importaba gastar y lo que fuera, ¿verdad? Por conseguir las canciones que salían en esos tiempos, ¿verdad? Yo trataba la manera de tener todo lo que estuviera a mi alcance. Todo el álbum de los artistas más famosos en esos tiempos. En esos tiempos. Y lo peor es que no me daba cuenta de que habían músicas que así mundanas que me hacían daño, porque de repente, poco a poco, ¿verdad? Me fui desesperándome cada día, cada vez que cuando escuchaba alguna música, hasta a veces lloraba por gusto. Y yo decía que poco a poco, ¿verdad? Empezó a meterse la soledad en mí y que empezó a dar como una depresión. Pues la verdad sí caí en una gran depresión. Llegué a un momento hasta yo decía que nadie me quería. Yo decía, ni mi padre no me ama, mi madre no me ama. No salía un agradecimiento en mi corazón, ¿verdad? O en mis labios de la bendición que yo tenía, porque como te decía, ¿verdad? No me hacía falta nada. Económicamente no me hacía falta nada. Lo único que miraba eran cada errores de las personas, de mis padres, de mi familia, y de eso me quejaba todo el tiempo y vivía muy deprimida. No me daba cuenta que me estaba haciendo bastante daño. O sea, el enemigo estaba trabajando, te estaba queriendo arrancar prácticamente de los brazos de Dios, ¿no? Así es, y aparte también había un gran vacío en mi corazón, que nadie lo llenaba, Y esa música que escuchabas. La música empeoraba más las cosas todavía. Mi madre pues siempre se acercaba a mí, mi padre también siempre, creo que notaban que yo andaba un poco mal. Pero en un momento ellos también respetaron, o sea, porque hay padres que cuando ven que sus hijos están empezando a andar mal, hay padres que quieren presionar a sus hijos, los presionan a veces, y eso más bien causa más rebeldía en los jóvenes, ¿no? Sí, así es. Creo que ese es un punto bien importante de que incluso la Biblia misma lo dice, de que nosotros no podemos cambiar a nadie,
el único que cambia es Dios. En mi caso, en mi testimonio, hay una parte de eso bien importante, donde cuando yo empecé a hacer muchas cosas, ¿verdad?, que a mis padres no le agradaba, mi madre como que se quiso actuar un poco dura y quizás estaba en todo su derecho porque ella es mi madre y tenía toda la autoridad, porque en ese tiempo pues estaba bajo la autoridad de ellos. Como que sí quiso actuar un poco dura, pero ella también aprendió bastante de que la decisión que ella tomó más después llegó a entender de que ella no podía hacer nada por sus hijas, no podía hacer nada por mí con sus propias fuerzas. Empecé a escuchar a mi madre orando en su recámara, mencionando mi nombre hasta ahora que me recuerdo. O sea, esa fue la forma, la forma que tu mamá pudo haber hecho fue orar por ti, pero eso te llegó a ti a doler mucho en tu corazón al ver que tú estabas dañando a tu mamá prácticamente con tus acciones. Sí, sí me dolía bastante escuchar a mi mamá llorando, implorando a Dios, ¿verdad?, por mi vida, y no solamente por la mía, sino que también por la vida de mis otras hermanas, hermanos. Tus hermanas, porque tienes muchas. Sí, y también a mi padre también escuchaba y varias veces ellos hablaron conmigo y hasta incluso unas veces los vi llorando y ellos decían que siempre oraban por nosotros, por sus hijos y que no faltaban pues de que nosotros oramos, nosotros siempre pedimos al Señor por ustedes, pero ustedes no entienden, como que si se les entra aquí y se les sale por otro lado. Eso me llamó bastante la atención, lo que mis padres hacían. Yo escuchaba a mi madre orando en la recámara, en su cuarto, orando y llorando, clamando, ¿verdad? Y luego empecé a ver a mi madre que iba en el ayuno, y una vez mi madre como que se acercó más a mí, ya no me regañaba ni me trató ya como una amiga, no como una hija, sino que como una amiga. Y ella me empezó a aconsejar y me decía: yo no puedo cambiarte, no podemos hacer nada por ti, tu padre y yo no podemos hacer nada por ti, pero sí hay alguien que te puede cambiar. Y ahí fue donde como que sí, hubo un cambio cuando mi mamá actuaba con su propia fuerza, ¿verdad? Así en disciplina, todas las disciplinas que daba, los regaños y posiblemente hasta tiempos a veces nuestros padres usaban un cinturón para hasta el cable de la tele. Ajá, entonces, pero mi mamá ya no actuó, ya no siguió actuando de esa manera, sino que hizo otro muy diferente. O sea, ella cambió su forma de cómo tratarte porque ella estaba viendo que ser agresiva, y tú ya estabas agresiva, ¿no? Porque tú estabas actuando de una forma rebelde, entonces ella debe haber pensado, bueno, yo me estoy comportando como ella y esa no es la forma. Pero también me imagino que tu mamá encontró la sabiduría en el Señor, en la forma como ella empezó a tratarte también después, y eso creo que ella tuvo que orarle mucho al Señor, así como tú dices, la encontraste orando. Yo me imagino que en esas oraciones ella le pedía al Señor que le diera sabiduría. Así es, y sí, Dios se la dio, porque ahí fue donde ella empezó a como hablarme más de Dios, y ella empezó a hablarme más de Dios. Ella me decía: no puedo hacer nada por ti, tu padre ya no podemos hacer nada por ti, pero hay alguien que puede ayudarte, hay alguien que puede cambiar tu vida, y ese alguien solamente es Dios. Y mi mamá me animó y me dijo de que ayunáramos. Yo nunca había ayunado. Pues como te digo, ¿verdad? Te decía, en mi niñez vi a mis padres cómo servían, buscaban de Dios, pero una cosa es de que ver, otra cosa es que nosotros que tú lo hicieras de nuestro corazón y hacerlo. Y entonces pero fue la primera vez, creo, que tomé la decisión de poder ayunar. Nunca lo había hecho. Fue la primera vez que yo tomé la decisión, porque mi mamá me había aconsejado que lo mejor era buscar de Dios, la ayuda de Dios, y también pedirle a través en el ayuno, la oración y el ayuno. Dios iba a poder ayudarme a librarme de todas esas batallas que yo tenía en ese tiempo, en mi adolescencia. Y fue lo que hice, y dije, bueno, lo voy a intentar a ver qué pasa. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo: vamos a ayunar 3 días, y
por circunstancia de trabajo, mi mamá nada más me animó, me dijo, te voy a acompañar y te voy a acompañar con 2 días y tú terminas el tercer día, pero yo no voy a poder por circunstancia de trabajos. Y entonces eso fue lo que hice. Después de los 3 días de ayuno salí con una mentalidad diferente, ya no pensaba igual, como que si una venda se había quitado de mis ojos. Y es donde yo más empecé a valorar más los consejos que mis padres me daban. Pero ahí yo noté algo, incluso hasta ahora lo tomo para mí, que ya soy madre. Nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, así como dice la Biblia, sino que solamente con la ayuda de Dios se pueden ganar las batallas, ¿verdad?, que a veces uno tiene en la vida. Y le doy gracias a Dios por permitirme también a pasar en esos procesos, porque creo que de ahí también uno aprende bastante. Y ahí fue donde yo como conocí un poco más, ¿verdad?, lo que es Dios, porque en ese tiempo aún no lo había aceptado a Él. Sí había, ya poco a poco Él ya estaba trabajando en mi vida, pero no lo había aceptado. O sea, que nosotros hayamos nacido en un hogar cristiano no nos hace verdaderos hijos de Dios. Somos conocedores de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces es un proceso, ¿no?, que lleva, pero yo creo que cada uno vive su propia experiencia. ¿Cómo fue la tuya cuando tú le entregaste tu vida al Señor? Bueno, mi experiencia personal cuando yo entregué mi vida al Señor fue cuando yo me vine de Guatemala. Bueno, tomé la decisión, ¿verdad?, allá de venirme para acá, a Estados Unidos. Entonces, cuando yo llego en Estados ¿Cuántos años tenías cuando te viniste para acá? Tenía 16 años, casi 17 años. Entonces, cuando yo llego aquí en Estados Unidos, sentí la necesidad de mis padres. Ahí sí extrañé. O sea, cuando llegaste acá, te viste sola y empezaste a extrañar a tus padres, y de ahí empezaste a asistir a alguna iglesia, o alguien te llevó a la iglesia, solita fuiste, Sí. o te invitaron. No, cuando llegué aquí, bueno, a eso voy, ¿verdad?, de que cómo tuve mi experiencia personal con Dios. Empecé a sentirme sola, triste, extrañando los consejos de mis padres, y porque llegué con una tía en California, y cuando yo llegué ahí, ellos vivían varios en una casa, y a través de ese proceso también aprendí bastante, porque cuando llegué no tenía una recámara donde quedarme. Ahí sí me acordé de todo, ¿verdad?, lo que había dejado en Guatemala. Yo me acostaba en el piso, y cada vez cuando me iba a dormir, me tapaba así con una cobija y empezaba a llorar. Y acordándome de mis padres, extrañando a mi mamá, a mi papá, y extrañando lo que tenía ya en casa, lo que yo tenía en casa. Todo lo que tú habías dejado allá, que tú habías dejado comodidades y todo, y aquí todo fue diferente cuando llegaste acá. Sí. Cuando llegué aquí ni ropa tenía. Mi tía me regaló una bolsa de ropa, y gracias a ella, que también se preocupó por mí. No soy su hija, pero se preocupó por mí y me compró una bolsa de ropa. Toda la ropa que me compró me quedaba todo grande, pero así me lo puse. Y en ese proceso también es algo muy importante para mí, ¿verdad?, testificarlo, porque ahí donde yo aprendí a valorar más las cosas, ahí aprendí a valorar lo que mis padres me habían dado. Empecé a extrañar bastante a mis padres, me sentía muy sola. Yo decía que iba a ser de mí, porque ya estaba acostumbrada en que mis padres siempre estaban al pendiente de mí, aunque ahí andaban todos los días regañándome. Había un horario, a qué horario tenía que entrar en mi casa. Si yo llegaba más tarde del horario que ellos decían, entonces ya venían a corregirme. Entonces yo extrañé todo eso. Yo decía, ahora sí estoy en un peligro grande, dije, porque
mis padres no están, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que se me da la gana. Ahora sí puedo ir sin pedir permiso a nadie, puedo ir a las discotecas, puedo ir con mis amigas, puedo hacer lo que yo quiera, soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero había algo en mi corazón a la vez, porque yo decía, tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer ahora. Ya no tengo a mis padres aquí quien pudieran estar al pendiente de mí, porque todavía era una jovencita de 16, casi 17 años. Y ahí comenzó todo, como que si poco a poquito ya había ese miedo dentro de mí. Había un temor dentro de mí, aunque había algo en mi corazón, en mi mente, pero ahora sí yo ya sé quién era el que me estaba poniendo esa inquietud en mi corazón, era Dios, porque Dios no quería que yo me apartara aún más de Él. Dios no quería que tú te perdieras. Sí, Dios no quería que y Dios ya tenía un propósito en tu vida. Entonces, de California me mudé para Kentucky, a donde estoy ahora. ¿Tenías familia acá? Sí, mi hermana, tenía una hermana. Me mudé para Kentucky y con ese mismo temor en mi corazón de poder algo que después traigan grandes consecuencias en mi vida. Y a través de yo me recuerdo que en muchas ocasiones yo lloraba extrañando a mis padres, más que todo a mis padres. Y ahí fue donde Dios me empezó a hablar a mí, a mi vida. Me empezó a tocar, donde el Señor me decía que donde descubrí más mi identidad, porque a veces nosotros cuando somos jóvenes, adolescentes, no sabemos nuestra identidad. Como seres humanos, o sea, no debemos de decir que estamos solos, aunque no tengamos quizás a nuestros padres cerca de nosotros, no tengamos nuestra madre, porque Dios siempre está ahí. Ahí es donde Dios apareció en mi vida, ahí es donde Dios empezó a hablar en mi corazón y en mi mente, y yo sentía de lo más profundo de mi corazón, donde como que si alguien decía en mi mente, tú eres bonita, tú eres joven, debes de buscar de Dios, porque solo Él te puede ayudar. Si tú buscas de Dios vas a tener un futuro mejor. Si tú buscas de Dios, como que si no hubo necesario que alguien me lo dijera, simplemente de ahí empieza todo. Entonces llego a tomar la decisión y digo, no puedo seguir vagando en el mundo sin Dios. Yo necesito un cambio, yo necesito buscar de Dios, tengo que ir porque necesito de Dios. O sea, la necesidad me llevó a... O sea, tú estabas surgida de sentir la presencia de Dios en tu vida, y la única forma que tú lo podías hacer primeramente fue entregándole tu vida a Él y después buscándole. Sí, y eso fue lo que hice, eso fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Creo que desde que tomé esa decisión en mi vida todo cambió, desde entonces cambió todo. Y cuando empecé a buscar de Dios fue una búsqueda muy, muy bonito, porque no me quedaba conforme los domingos de ir en la iglesia. Yo decía, tengo que ir en las oraciones, porque yo sentía una gran necesidad de Dios. Cuando habían ayunos, yo decía, tengo que ir en el ayuno, voy a ir en el ayuno porque yo necesito de Dios, necesito de Él. Y ahí me di cuenta donde en mi adolescencia, donde había un gran vacío en mi corazón, pero cuando llego a conocer a Jesús, y ese vacío que había en mi corazón, Él lo llenó todo. Mi vida cambió por completo. Había paz, había gozo, había el buen ánimo en todo tiempo de salir adelante, de luchar, aunque... O sea, ya no hubo depresión en ti ni ganas de volver a escuchar música del mundo. No, ya no. Me empecé a enamorarme de la música cristiana, y las alabanzas también es algo muy, muy lindo también, que uno aprende que es muy bonito también que los jóvenes y los adolescentes en estos tiempos también puedan escuchar alabanzas, porque eso también les edifica, porque hay una parte en la Biblia donde dice que a través de la alabanza dice que Dios habita, y es cierto, porque cuando escuchamos alabanzas, ¿verdad?, cristianas,
eso nos levanta el ánimo. Posiblemente nosotros estamos como decaídos, y cuando escuchamos una alabanza, Dios mismo habita a través de eso y nos restaura, nos levanta. Y eso es bonito, Jenny, lo que estás ahorita conversando sobre la alabanza, la música cristiana, que es todo lo contrario de la música mundana, porque la música mundana, como tú nos estabas contando en tu experiencia, en vez de levantarte el ánimo, te daba más depresión. Y la música cristiana, en vez de darte depresión, te quita la depresión y te hace seguir adelante. Entonces vamos a tocar un punto pequeño ahí, ¿verdad? Con lo que es la música. Sí, es una gran diferencia donde creo que muchos hemos experimentado, quizás no solamente yo, muchos hemos experimentado de que son dos cosas muy distintas, donde está en nosotros de tomar la decisión que en ese momento, ¿verdad? Cuando somos tentados. Pero esa es mi experiencia, y le doy gracias a Dios por todo lo que el proceso, y hay muchas cosas más que Dios permitió por la cual yo pasara en mi adolescencia. Y ya en mi juventud, después de haber entregado mi vida a Cristo, tomar la decisión de ir y buscar de Dios, también quizás han llegado otros procesos, otros momentos difíciles donde también el enemigo también nos ataca porque no quiere que nosotros podamos buscar de Dios y que podamos, ¿verdad? Buscar más de Dios y que Dios nos siga preparando para que también nosotros también podamos ser de bendición también a otros. Por ejemplo, en este caso de que estoy testificando mi testimonio. Entonces, hasta aquí el enemigo pues no quería que yo llegara a ese punto de decir, ¿verdad? Aquellos jóvenes de que la mejor decisión que podemos hacer en nuestra juventud, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia es siempre dependernos de Dios. Es decir, o hagamos lo que hagamos o pasemos en lo que estemos pasando, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios o cuando llegamos a entender un poco de lo que escuchamos de Dios, eso trae una gran diferencia en nuestras vidas. Eso trae una gran diferencia cuando aprendemos también a escuchar buenos consejos. Yo tengo una de mis cuñadas que fue de gran bendición en mi vida. Incluso creo que si quizás mis familiares van a ver este programa, tengo una de mis cuñadas con quien estoy muy agradecida con ella. Y como que si ella fue el instrumento de Dios que Dios usó. Cada vez cuando mi cuñada me veía haciendo cosas en mi adolescencia que no estaban correctas, siempre llegaba conmigo a conversar. Me decía, no hagas eso, no digas eso, ¿qué hiciste? No debiste de hacer eso, porque no está bien, eres joven, estás bonita, pídele a Dios que te ayude. Y siempre ella estaba ahí aconsejando. Ella siempre te aconsejaba. Siempre me aconsejaba. Y en una ocasión salí con un amigo y ella se dio cuenta, y cuando regresé, ella ya estaba lista para darme consejos y me decía, mira, esto haga las cosas bien y haga esto, pídele a Dios que te ayude. Y yo creo que esos consejos los guardé porque cada vez cuando estaba en un proceso como de hacer algo, y cuando me acordaban los consejos que mi cuñada me daba, y yo decía, no debo de hacer porque mi cuñada me dijo esto y sí puede ser que tenga razón y me puede traer grandes consecuencias en la vida. Le doy gracias al Señor por la vida de mi cuñada. Su nombre es Felipa, y que fue de mucha bendición en mi vida durante mi adolescencia, más en esos procesos cuando yo andaba en la rebeldía, y siempre estuvo ahí a mi lado, siempre estuvo apoyándome. Es como si fue como una madre más para mí. Siempre estaba al pendiente de mí, siempre tenía una palabra un consejo para mí, siempre me corregía cada vez que me veía
haciendo algo que no era correcto, siempre ahí estaba dándome consejos y agradezco mucho a Dios por la vida de mi cuñada también, que fue de gran bendición para mi vida. Amén. Pues eso es muy bonito, Jenny, cuando estamos en una etapa así y encontramos personas en el camino que Dios mismo pone para aconsejarnos, ¿no? Y aunque en ese momento a lo mejor no escuchamos esos consejos, pero esos consejos se quedan grabados en nuestro corazón, como tú dices. Cuando tú estabas a punto de hacer algo que no era correcto, te acordabas de lo que ella te decía y eso, bueno, ella vio que esos consejos no se fueron en un saco roto, ¿verdad? Que todo siempre, las palabras siempre se quedan en el corazón y eso es muy bonito. Y Jenny, como nos estabas comentando que aún después de aceptar al Señor y has pasado por procesos has pasado por procesos como todos pasamos, ¿verdad? Pero uno de los procesos que tú pasaste muy difícil, que me imagino yo que fue algo muy doloroso tanto para ti como para tu familia. Tú estabas embarazada de tu primera bebé y pasaste un proceso muy difícil cuando pierdes a un hermano en un accidente. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo pudiste superar esa pérdida? Porque era tu hermano menor, ¿verdad? Y me imagino que nosotros como seres humanos, lo que menos queremos es no volver a ver a un familiar, ¿no? Y más si es nuestro hermano, el más cercano o el menor. Y me imagino que tú tenías muy buena relación con él. ¿Cómo fue para ti el aceptar que ya no ibas a ver a tu hermano? Sí, fue algo muy, muy doloroso, muy duro, fue un proceso muy, muy difícil, pero durante ese proceso pues aprendí también a confiar en Dios, yo me recuerdo cuando eso sucedió, cuando mi hermano tuvo ese accidente, em, porque él tuvo un accidente, iba manejando y chocó con otro carro y ahí falleció él y en ese tiempo mi hermano vivía conmigo. Entonces fue algo muy doloroso para mí también, donde yo lloré, donde yo en ese tiempo me preguntaba cosas, me preguntaba, ¿verdad? Yo misma me preguntaba por qué, este, y creo que fue un proceso también que aprendí bastante en ese tiempo, donde yo le decía al Señor también que por qué permitió que mi hermano había fallecido en ese accidente. Incluso yo le dije al Señor, yo he visto que tú has sacado a muchos jóvenes de las drogas, el alcohol, ¿por qué no lo hiciste con mi hermano? Yo llegué hasta en ese punto, ¿verdad?, de decirle a Dios. Pero durante ese proceso, pues, le pedí al Señor. No, y como estabas embarazada y cuando uno está embarazado está muy vulnerable, o sea, Sí. estás muy vulnerable, ¿cómo se llama? Emocionalmente uno está así cuando uno está embarazado, entonces me imagino que fue más duro para ti porque estabas embarazada. Sí, fue muy duro. Fue muy duro, yo me recuerdo que tenía 6 meses de embarazo, y cada vez cuando yo lloraba sentía que mi bebé se movía en mi vientre. Entonces como que sí, también mi bebé fue como un apoyo también para mí, porque cada vez cuando me recordaba de mi hermano, porque vivía conmigo, dejó su recámara. Cuando iba en su recámara, ahí estaban todas sus cosas, su televisor, sus cosas. Y entonces lo empezaba a extrañar. Incluso creo que caí también un tiempo en depresión porque salí de donde vivía, me fui a vivir unas semanas con mi hermana y ahí fue donde yo también tenía que levantarme y pedirle al Señor para que me diera la fortaleza, para que me ayudara a salir de esa tristeza, de ese dolor, porque tenía que hacerlo ya, porque por mi bebé que ya venía en camino. No quería que también mi bebé que tú le transmitieras a tu bebé lo mal que tú te sentías, se lo ibas a transmitir a tu bebé. Ajá. También, y también le iba a afectar. Sí,
Pero ahí también aprendí bastante, no solo yo, también creo que toda la familia, donde son mis hermanas, mis otras hermanas, mis padres. Ahí aprendimos bastante, ahí llegamos a aceptar pues lo que había pasado y ahí es donde nosotros entendemos más, llegamos a entender toda la familia, llegamos a entender de que no somos eternos en este mundo, de que en cualquier momento podemos irnos, pero lo más importante es que tengamos a Dios en nuestros corazones y que estemos seguros de que después de esta vida, ¿verdad? ¿A dónde vamos después después de lo que... Que nuestra vida aquí en esta tierra es temporal, pero que después de la muerte hay otra vida. Sí, hay otra vida. Entonces ahí como que si la familia se unió más, mis hermanas y yo, nos unimos más, aprendimos a valorarnos más, aprendimos a amarnos más unas con otras, porque es doloroso perder a un ser querido, a un familiar, duele bastante. Sí, la más afectada era yo porque mi hermano vivía conmigo. Pero ahí vi la mano de Dios también, de que Él me fortaleció y cuando nació mi bebé, pues mi hija nació sana, nació muy bien, pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, así como dice su palabra, ¿verdad? De que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo y Él nos ayuda a salir y nos da la fortaleza para salir de ahí. Y eso es lo que yo experimenté y fue algo muy lindo porque el Señor también me fortaleció y lo acepté y le di gracias a Dios por el tiempo que me dio de vivir con mi hermano, de compartir con mi hermano y mejor en vez de recordar cosas malas de él, recordaba las cosas bonitas. Todo lo bueno, cuando te entregó en el altar. Sí, ajá. Entonces es algo que las cosas pasan y que también de todos esos procesos aprendemos bastante y creo que siempre de cada proceso siempre aprendemos mucho y con la ayuda de Dios pues es mucho más fácil, así como dice la Biblia de que lo que es imposible para el hombre, dice que para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros pensamos que no se puede, no podemos salir de una situación, pero cuando ponemos en las manos de Dios, sí todo es posible. Dios transforma nuestra tristeza en alegría, en gozo y nos transforma. Y Yesenia, realmente ha sido para mí un gran honor y un gran placer haber estado aquí contigo conversando. Me gustaría darte un tiempo para que tú des una pequeña palabra de ánimo o de reflexión, aparte de lo que ya has dado, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a los padres y a esas personas que están pasando por un momento difícil de haber perdido un ser querido. Muchas gracias por este tiempo y me gustaría animar a los jóvenes, como contaba mi pequeño testimonio, ¿verdad? De que cómo era mi vida sin Cristo cuando estaba en mi adolescencia, pues y ahora soy una nueva criatura, soy una persona que quizás no soy perfecta, pero amo a Dios con todo mi corazón, amo servirle, amo seguirle. Yo siento que ahora mi vida sin Dios ya no podría vivir sin Él porque Él lo ha hecho todo por mí. Entonces yo animo a los adolescentes, a los jóvenes que se acerquen a Dios, que busquen de Dios. Él es el único que puede cambiarles, que puede restaurarlos, levantarlos de donde están. Y a los padres también, en mi caso, en mi testimonio, mis padres fueron de gran bendición en mi vida y mi madre fue de gran ayuda. En mi vida siempre estuvo orando, intercediendo por mi vida, ayunando por mi vida y no solamente por la mía, sino que por todos sus hijos. Y aquí estamos, le doy gracias al Señor porque nos ha alcanzado. Tengo otras hermanas también que ahí estamos buscando de Dios cada día para que nos siga ayudando a caminar en este mundo, porque quizás tenemos luchas, tenemos, ¿verdad? Hay muchas tentaciones en este mundo, por eso es que debemos de seguir
buscando de Dios, porque solamente Él nos guía, ¿verdad?, para caminar en sus caminos. Y aquellos padres que sigan en estos tiempos, pues aún más tenemos que levantarnos a orar por nuestros hijos, y no solamente orar, sino que también hablarles a nuestros hijos que el único que cambia, que el único que les puede cambiar es Dios, y que abran la puerta de su corazón a Dios, porque ahí es donde viene el cambio, ahí es donde viene el cambio en nuestras vidas, abriendo nuestros corazones a Dios para que Él pueda entrar y pueda habitar en nuestro corazón. Y cuando Él habita, seguramente cualquier consejo, cualquier palabra o cualquier alabanza nos va a edificar, porque ya le habíamos abierto en nuestro corazón a Dios. Y que este pequeño testimonio sea de gran bendición en sus vidas. Y le doy gracias a Dios por permitirme, ¿verdad?, de compartir este testimonio, y le agradezco bastante que hasta donde estoy, hasta en este momento, pues ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Quizás no merezco todas las bendiciones, ¿verdad?, de parte de Dios hasta donde estoy. También conocí a mi esposo, que es ahora, y realmente estoy muy agradecida con Dios por la familia que me ha dado, por mi hogar, por mis hijos que me ha regalado. Realmente son la más grande bendición que tengo en mi vida. Y también estoy muy agradecida con Dios de poder conocer a personas así como usted, hermana, y muchos hermanos más que han sido de bendición para mi vida, como los pastores, como nuestra hermana Ida, hermano David, siempre también nos aconsejaban, se acercaban a nosotros. Y al hermano Pedro Efraín, yo recuerdo que el hermano Pedro Efraín fue una persona también que fue de gran bendición en mi vida. Ahí fue donde mi primer ministerio, donde yo tomé la decisión como de servirle a Dios, o de hacer algo para Dios, o de ofrecer algo para Dios. Fue con el hermano Pedro Efraín en un grupo de cantoras, en un grupo de hermanas, donde entrábamos muchas hermanas a cantar. Ese fue lo primero que yo hice, y el hermano Pedro Efraín, que ya se encuentra allá en Guatemala, también fue parte, y fue una gran bendición en mi vida, de lo que yo recuerdo hasta ahora. Pues qué maravilloso, Jenny, que tengan bonitos recuerdos. Ya nuestro hermano Pedro Efraín pues ya está en Guatemala. Un saludo para él hasta allá, a él y a toda su familia. Que el Señor lo bendiga y lo siga prosperando, ¿verdad? Y bueno, Yesenia, nos gustaría que nos dirigieras en una oración por toda esta juventud que a esta hora. Gracias por este privilegio, hermana Alda, de poder orar, y vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento, Señor, que nos permites estar, Señor, en este programa. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia, Señor, cada día, Señor, que tú nos das. Señor, yo me acerco ante tu presencia, mi Dios, para pedirte, Señor, especialmente, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, por aquellos adolescentes, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada joven, de cada adolescente, Señor. Nos acercamos ante tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, que tú puedas ayudar, Señor, a los jóvenes, Señor, que quizás en este momento, Señor, están pasando, Señor, en momentos difíciles, Padre. Quizás en este momento, Señor, están siendo atacados, Señor, por el enemigo, Señor. Pero seas tú, Señor, guiando sus vidas, Padre. Seas tú, Señor, peleando por esas vidas, Señor. Que tú puedas, Señor, que tú puedas tener misericordia, Señor, por aquellos jóvenes que están perdidos, Señor, o quizás están apartados de ti, mi Dios. Que tú puedas salvarlos, que tú puedas, Señor, ayudarlos, rescatarlos, Señor, así como lo has hecho, Señor, con muchos jóvenes, con muchos adolescentes, Señor. Que tú puedas, Señor, salvar, rescatar a estos jóvenes, Señor, quizás
Hay muchos jóvenes, Señor, que están en las drogas, en el alcohol, Señor, que están, Señor, en la pornografía, Señor, están, Señor, en muchas cosas, Señor, que el enemigo quizás está poniendo en sus vidas, Señor, con tal de que ellos, Señor, se aparten, con tal de que ellos se pierdan, con tal de que ellos no encuentren una identidad en ti, con tal de que no encuentren Señor, una esperanza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cambiando, levantando, transformando, renovando, liberando, Señor, a estas vidas, Señor, porque, Señor, tu palabra dice que lo que es imposible para el hombre, Señor, para ti nada es imposible, Padre. También tu palabra dice que donde dos o tres, Señor, nos unimos, Señor, para pedirte, Señor, por aquella necesidad, Señor, tú tendrás misericordia, Señor, por aquello, Señor. Así que ponemos en tus manos, Señor, seas tú, Señor, obrando en la vida de los jóvenes, Señor, de los adolescentes, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre, en cualquier país que sea, Señor. Levantamos, Señor, una oración de intercesión, Señor, que tú puedas salvarlos, tú puedas, Señor, alcanzarlos, Señor, con tu misericordia, Señor, así como lo has hecho, Señor, con nosotros, Señor, así como lo has hecho conmigo, me has alcanzado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. No te importó ver nuestra condición, Señor, aún estando, Señor, en el pecado. Tú nos amaste, porque por eso, Señor, diste tu vida, fuiste en esa cruz, Señor, para que pudiéramos, Señor, encontrar el perdón, Señor, de nuestros pecados, de nuestros errores, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Ahora ponemos en tus manos, Señor, a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, Señor, que tengas misericordia, Señor, por ellos, Señor, que tú los puedas alcanzar con tu misericordia, Padre. Te doy gracias, Señor, por aquellos también jóvenes que quizás no tienen a sus padres cerca, que quizás también, Señor, están necesitados, Señor, del amor o del cariño de un padre, de una madre, Señor. Seas tú, Señor, obrando en sus vidas, así como lo hiciste en mi vida, Señor. Que ellos, Señor, puedan, Señor, tomar esa decisión, Señor, que tú eres el único que puede, Señor, ayudarlos, que puede llenar ese vacío en sus corazones, Padre, porque tú eres nuestro mejor Padre, tú eres el mejor amigo, tú eres el mejor consejero que tenemos en nuestra vida, Padre. Ten misericordia por aquellos, Señor. Y también, Señor, por aquellas personas que quizás están pasando un momento difícil, han perdido un ser querido, Señor. Consuélales, Padre. Señor, fortalézcalos, Señor, que tú puedas transformar esa tristeza, Señor, en alegría, Padre, que tú puedas consolarlos, Señor. Si hay alguien también, Señor, que está enfermo, Señor, quizás está postrado en cama, Señor, tú ten misericordia, Señor, por aquellas personas, Padre, que están postrados en una cama y que quizás están pidiendo por un milagro, Señor. Seas tú obrando en sus vidas. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y somos sanos, somos libres, Señor, en ti, mi Señor Jesús. Así que te pedimos, Señor, por aquellos enfermos, Señor, que tú puedas levantarlos, que tú puedas restaurarlos, que tú puedas, Señor, sanarlos, Padre, porque tú eres el único que sana, que levanta, que restaura. Eres tú, mi Dios. Tú lo hiciste en aquellos tiempos, sanando, Señor. Sanaste a ciegos, sanaste a paralíticos, Señor. Levantaste, Señor, a aquellos enfermos, Señor, aún a los muertos levantaste de la tumba, Señor. Y tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre, Señor. Yo sé que eres el mismo, Señor, el Dios de milagros, el Dios que hace grandes maravillas en las vidas, Señor. Así que te pedimos, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Jenny, por
por dirigirnos en esta oración y realmente tenemos mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero el tiempo es corto, ¿verdad? Dios te está usando grandemente, tú predicas la palabra del Señor, estás en el ministerio de la danza y siempre estás trabajando en la obra del Señor en todo y la verdad pues no tenemos todo el tiempo para aquí, ¿verdad? Para hablar de todo eso. Hemos hablado de tu testimonio, que yo creo que ya fue de mucha bendición para cada uno de los que nos estuvieron viendo en esta noche. Yo les agradezco a cada uno de ustedes porque sé que compartieron esta transmisión y si no lo han hecho, por favor, compártanla porque queremos que otros también se beneficien, ¿verdad? De este gran testimonio, que sea de mucha bendición para otras personas. Les agradecemos mucho a cada uno de ustedes que siempre están conectados y gracias por haber estado en esta noche con nosotros, ¿verdad? Pendientes ahí siempre, pero también recibiendo, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Para nosotros ha sido un gran honor y un gran placer haber estado con ustedes, como haber estado contigo también, Jenny. Mi nombre es Alda Nolasco. Lastimosamente este tiempo se ha terminado. Nos despedimos en esta noche, pero recuerden que estamos todos los lunes en vivo por Facebook y también por YouTube, aquí en su programa digital íntimo. Que el Señor me los bendiga y que pasen una feliz noche.